¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Minecast, tu podcast minero. En este momento me encuentro con un compañero del Departamento de Ambiente, Guillermo Ruedas. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Pero me gustaría, Guillermo, que tú nos digas quién es Guillermo Ruedas. Bueno, Jonathan, ante todo, muchas gracias por invitarme a este programa. Tengo muchas ganas de estar acá. ¿Quién es Guillermo Ruedas? No, Guillermo Ruedas es un científico. En principio es un científico que fue formado en la academia, en las universidades públicas de Colombia hace ya más de 35 años atrás. Soy un licenciado en biología, profesor universitario, he sido consultor ambiental por varios años. Soy asesor y fui asesor del Estado colombiano en diferentes proyectos sobre gestión integral de recursos hídricos. Mi área de especialidad es algo que se llama limnología, que es la ecología de las aguas continentales. En eso me he desempeñado los últimos 35 años de mi vida y recientemente, después de pandemia, fui reclutado dentro del equipo ambiental de Cobre Panamá, hecho que me hace muy feliz y muy orgulloso entre mi vida científica. Ok, bueno, y vamos a aprovechar que estamos con un especialista ambiental de Cobre Panamá. Precisamente vamos a hablar de ambiente. ¿Sí? Maravilloso. Yo también soy biólogo de profesión. Realmente pues es un gusto poder tener y compartir este espacio contigo, Guillermo. Y vamos a hablar primeramente sobre el corredor biológico mesoamericano, Guillermo. A mí me gustaría que tú nos puedas compartir qué es eso, cómo se come, qué es el corredor biológico mesoamericano. Bueno, maravilloso. Pues digamos que corredor biológico mesoamericano tiene dos connotaciones. Uno es el hecho real. El hecho real es que toda Sudamérica y Centroamérica existía un bosque histórico hace muchos años que ha sido varias veces deforestado, entre otras vainas, ¿no? Digamos, históricamente en los años 1200, 1300 hubo unos grandes procesos de deforestación por las comunidades indígenas, pero básicamente era un área vegetal, ¿no? Esa área vegetal en Centroamérica, digamos, se extendía desde Chocó, se conectaba por el Chocó biogeográfico al Darién, conectaba a Panamá y seguía por toda Centroamérica hasta la parte sur de México. Eso es el hecho físico, llamado ese bosque latifoliado, sempervirente, de la parte atlántica. Ese bosque, históricamente, en los últimos 150 años empezó a ser deforestado de manera muy significativa por actividades agrícolas y pecuarias, ¿no? Entonces, en los años 90 empieza un proceso de investigación sobre fauna, la fauna de los grandes felinos, y se encuentra que esos felinos están dependientes del bosque. Entonces, hay un gran lobby que se hace internacionalmente y en 1997 en Panamá específicamente los países centroamericanos se reúnen y crean una política llamada Corredor Biológico Mesoamericano. Entonces, a esa realidad de ese bosque que está siendo altamente deforestado se le crea una política internacional. Y esa política internacional se traslada a todos los países, son 5 o 6 países, desde la parte sur de México, no es todo México, los estados del sur de México, está Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Belice, por ejemplo, y cada país define una estrategia para evitar la pérdida de bosque. Y eso es lo que se llama el corredor biológico mesoamericano. Es decir, es una estrategia política de conservación de un bosque altamente deforestado. Sí. Okay. Es una realidad, Guillermo, que el proyecto Cobre Panamá está dentro del corredor biológico mesoamericano. Me gustaría preguntarte, ¿lo ha afectado el proyecto? Sí, pero no de la forma como la gente dice. Mira, hay una cosa importante. La minería es una actividad que tiene un hecho focal. Es decir, la minería nos conocemos, no tenemos aún, desafortunadamente, no tenemos una máquina que saque metales sin hacer un hueco en la tierra, bien sea superficial o profundo. Entonces, la minería obviamente transforma el entorno. Y nosotros creamos un proceso de utilización de metales a partir de una zona que estaba forestada. Lo que es interesante es que la mina de Cobre Panamá está dentro de un área, digamos, piensa tú 13.000 hectáreas, de las cuales realmente afectaremos al final de todo este proceso unas 5.600. Es decir, el 60% del área alrededor de nosotros no va a ser afectada. Entonces es un principio. Y de hecho, cualquier persona que haya ido a la mina o que vaya a la mina se dará cuenta que la mina está rodeada de bosque. Ese es un asunto importante. Pero lo segundo es que esta mina, esa área deforestada está ya claramente definida y nuestra actividad, como te lo vengo diciendo, actualmente la minería tiene clarísimo que lo peor que puede hacer es contaminar. Es un mal negocio contaminar y manejarse ambientalmente de una manera equivocada. Entonces, ¿qué es lo que hace la mina de Cobre Panamá? Primero, hace 3 cosas importantes. 1, mantiene un bosque alrededor de su huella. 2, crea una estrategia de reforestación de aquel bosque que se perdió y se reforesta externamente casi 3 veces más de lo que se afecta. 2, importantísimo,
tenemos el compromiso de restaurar internamente lo que podamos, o sea, lo que se pueda restaurar, o sea, aquella infraestructura que se va a quitar, se va a restaurar, es decir, un bosque. Y lo tercero, que es lo más significativo y más importante y que tiene que ver precisamente con esto llamado Corredor Biológico Mesoamericano, creamos un apoyo directo a las áreas protegidas que nos rodean. Cobre Panamá está dentro de una de las áreas protegidas que llama en la zona de recursos manejados del Donoso y Omar Torrijos, que entre otras cosas es una área protegida del tipo 6, es decir, que permite esas actividades de desarrollo industrial, la presencia de personas. No es un área de conservación exclusiva, eso no es cierto, es un área de protección y de desarrollo. Con todas estas iniciativas, Guillermo, que estás mencionando, me viene a la mente que se dice que el proyecto ha desconectado lo que es la interconexión del corredor biológico mesoamericano. ¿Qué hace el proyecto precisamente en relación a esto? Pues mira, primero eso no es cierto. La desconexión real, y hay un artículo muy reciente, que es un artículo del señor llamado Meyer, que salió en el 2023, donde se usan datos de la mina, precisamente, que es muy importante, que muestra que la mayor desconexión del corredor biológico mesoamericano son las áreas de producción agrícola y pecuaria. Esos son los grandes bosques que han quedado aislados. La mina de Cobre Panamá está ubicada en una zona específica del corredor biológico mesoamericano y nosotros tenemos una carretera que conecta la zona de producción con el puerto. Eso tal vez lo que siempre se ha dicho que esa carretera desconecta. Pues muy por el contrario. Es la única carretera en Panamá que fue diseñada a partir de estudios previos sobre la fauna. Y esa carretera tiene cruces de fauna, tiene 11 cruces profundos, 3 cruces aéreos. Y esa información, esos cruces permiten que la fauna pase de un lado a otro. Porque como dijimos, dado que el bosque que rodea la mina está alrededor de esa carretera, lo que es interesante es que esa información, casi más de 20.000 imágenes que hemos tomado en esas cámaras trampa, son 18 cámaras trampa que tenemos, ha permitido mostrar que el Donoso es una de las pocas zonas en esa zona de la mina que se mantiene un flujo permanente de fauna. Hay registros, entonces. Hay registros científicos. Que se la interconexión. Y no solamente registros nuestros, porque bueno, digamos, no, es un registro científico de una investigación hecha, entre otras cosas, por un panameño, que en principio es una persona que en su historia de vida ha sido, pues, digamos, de la parte ambientalista, hace ese artículo y usa nuestra información precisamente como parte de la evidencia de que esa zona, particularmente donde está nuestra carretera, es un conector. Y de hecho es lo que hacemos nosotros permanentemente. Y eso lo hemos dicho permanentemente. Nosotros, claro, tenemos un efecto local y puntual, pero la conectividad está ahí y, como te digo, a invertir económicamente en las áreas protegidas, mantenemos esa otra posibilidad que es evitar deforestación, que eso es otro efecto significativo. Yo sé que tu especialidad, como lo has dicho, es relacionado al agua y me gustaría francamente preguntarte, ¿la mina contamina o no contamina la mina? La mina no contamina y no por ser altruista, es que contaminar es un mal negocio. O sea, contaminar actualmente está claro que es un mal negocio, y es un mal negocio porque, como lo hemos dicho, actualmente la regulación, la gestión ambiental no la hacen las autoridades, bueno, también las hacen las autoridades, pero la principal gestión ambiental está acá, en los celulares. Todo el mundo sabe que una foto en una red social, una actividad, que fue lo que pasó, una foto mal tomada, descontextualizada, genera unos efectos enormemente significativos. Cobre Panamá sabe eso. Y de hecho tenemos un compromiso no solamente nacional, sino internacional. Entonces, contaminar es un mal negocio. Entonces, es una cosa importante y la razón por la cual te decía que como científico es una cosa bien importante. Las minas son locales. Uno sabe dónde está la mina, sabe dónde se ubica, sabe de dónde sale el agua, sabe hacia dónde se dirige el agua. Nosotros tenemos un solo vertimiento, que es el río del Medio. El efecto más significativo que tenemos allí es que nosotros usamos, la gente dice que es que nosotros llenamos los ríos de metales. Pues, ¿cómo se me ocurre si nuestro negocio es sacar metales? Nosotros no queremos que se pierdan los metales. Lo menos que queremos es que los metales salgan al medio. Y de hecho nuestro compromiso, el compromiso de la minería actual, cuando hablamos de una minería responsable es una minería en la cual el efecto está claramente definido, pero tengo efectos positivos ambientales. Y ese efecto positivo es ambiental, social y de gobernanza. Ok, aclárame un poquito, Guillermo, lo que estamos hablando. Estamos hablando de un impacto positivo. Sí, o sea, de acuerdo. Me gustaría que para que me lo describa eso, vale, cómo sí. se come. Claro, ¿Qué es un impacto positivo? Sí, claro, es cierto. Mira, vale. ¿Qué es un impacto positivo? La mina tiene un efecto y la mina está definida en un lugar específico y con unas condiciones específicas. Esa mina tiene, por ejemplo, tenemos más de 350 compromisos con el Ministerio de Ambiente que establece cómo lo tenemos que hacer. Somos auditados permanentemente. ¿Listo? Entonces, yo tengo claro mi efecto. Pero entonces ahora lo que obliga
los fondos internacionales y la minería moderna internacional es que usted tiene que garantizar que ese efecto lo va a compensar. ¿Cómo lo compenso? Con bienestar. Bienestar en 3 niveles. Un bienestar ambiental que, por ejemplo, implica evitar deforestación, aportar en reforestación, evitar degradaciones, que es lo que hacemos con las áreas protegidas. 2, mejorar la condición social de las comunidades. ¿Cómo se hace eso? Primero, con una inversión directa sobre las comunidades, pero 2, por ejemplo, creando empleo. El empleo es una estrategia muy significativa de evitar efectos en el corredor biológico mesoamericano. Porque cada persona que está empleada es un deforestador menos. Recuerden que hay una cosa que es muy importante que la gente lo sepa. Los suelos del bosque no son productivos. Nadie puede realmente sembrar y crear cultivos enormemente productivos en la selva porque los suelos no son productivos. Así que lo que tienen que hacer es grandes extensiones para producir. Entonces, el efecto. Y el tercero, que es bien significativo, es crear asociaciones de capacidad de gobernanza. Entonces es aportar, por ejemplo, a las áreas productivas. Teníamos cooperativas de producción, teníamos relaciones con las comunidades y otra cosa importante, la capacidad de organización. Entonces cuando usted hace todo eso y cuando usted, por ejemplo, mantiene bosque en una zona que está deforestada, una cosa que es bien significativa es que los estudios mostraban, por ejemplo, que el Donoso, que es la zona de mayor deforestación de Panamá, en 50 años podría no tener bosque. Cuando la mina llega y crea una zona buffer, por ejemplo, una zona de amortiguación, pero además aporta las áreas protegidas, evita ese proceso de deforestación. Entonces, allí hay un aporte positivo a la naturaleza, evitando efectos y evitando procesos de gobernanza. Sí, mira, estamos hablando, o sea, todo este proceso que estamos hablando está relacionado a una frase que uno escucha, que es la minería responsable. Pero a mí me gustaría que tú me describas ¿qué es, por ejemplo, cómo sería una minería sostenible? Okay. Porque muchas personas dicen, no existe la minería sostenible. Pero ¿cómo tú me puedes describir o se describe la minería sostenible? Vale, una cosa que es importante es lo que implica actualmente en el mundo es la búsqueda del bienestar de la humanidad, ¿vale? Recuerda, el planeta ha decidido, entre otras cosas, el presidente colombiano en parte de ese proceso, de descarbonizar el planeta, es decir, dejar de usar combustibles fósiles como la forma de energía principal del planeta. Eso implica básicamente que tenemos que tener otra fuente de energía, que es de la que dependemos todos. ¿Qué otra fuente de energía está en el planeta? Los metales. Entonces, yo no puedo no usar petróleo y tampoco no usar metales. Entonces, eso es parte fundamental. Entonces, cuando usted hace una minería que es sostenible, significa que es una minería que se va a enfocar en aquellos minerales y en aquellas condiciones que ya se hayan identificado de manera efectiva y que tienen un valor útil en el mercado. ¿Sí? Segundo, que esa minería la haces con las mejores tecnologías del mundo. Eso es Cobre Panamá, por ejemplo. Nosotros no tenemos uso de cianuro o de arsénico. Es una minería basada en esos dos elementos que fueron altamente cuestionados y que son realmente contaminantes, sino que es una minería basada en física, o sea, en flotación. Se mejora la tecnología. Cuando tú usas tecnologías limpias, cuando defines tu sitio, pero también cuando te riges a estándares internacionales, es una cosa muy importante. Nuestra minería, que es una minería de escala mundial, no solamente cumple los estándares panameños, que entre otras cosas pueden ser un poquito laxos porque nuestros países tienen atrasos enormes en las legislaciones, sino que cumple los requisitos internacionales. Son más estrictos, que los panameños. No solamente son más estrictos, sino que son de los que dependen que te den plata. O sea, vuelvo y te digo, esto es un negocio. Y cuando tú hablas de un negocio, hablas de hacer un buen negocio. Y que el buen negocio en el mundo actualmente, ¿cuál es? Es un manejo responsable de la condición ambiental, social y de las relaciones con los gobiernos. Entonces, eso es lo que una minería responsable. Totalmente opuesta a lo que es la minería ilegal. Exactamente, es precisamente eso te iba a preguntar. Porque hay una forma correcta de hacer las cosas, Sí. pero hay una forma errónea de hacerlas. Sí. Me gustaría preguntarte si hay minería ilegal en la zona en este momento. Sí, mira, devolviendo al corredor biológico mesoamericano. ¿Sí? O sea, la gente no deforesta porque quiera deforestar. La gente deforesta porque requiere fuentes de ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente la ganadería, la agricultura es una forma de crear ingresos. El problema con la minería y la agricultura en sitios como la selva es que se requieren hacer grandes extensiones para poder tener ganancias, ¿vale? Obviamente, ¿cuál es otra estrategia? Pues ya no los recursos que se llaman recursos renovables, sino los no renovables, que es la minería de esos metales. Recuerden, Panamá tuvo historia, en esa zona habían comunidades indígenas que usaban oro, de hecho es una zona en la que mayor tributo le dabas a Montezuma, entonces es una zona en la que hay una historia minera
a pequeña escala, ¿de acuerdo? Esa es una minería artesanal, que es una minería que siempre ha existido. Pero cuando llega la minería legal y crea esas grandes posibilidades, al lado de esto ha venido históricamente, y es un proceso muy complejo en América Latina, creciendo una minería ilegal, que no es la minería artesanal. La minería ilegal, estamos hablando de una minería que tiene unos fondos, unos capitales, no santos, con una estrategia, por ejemplo, de usar bombas y de lavar y crear unos grandes huecos en los arroyos, crear unas zonas de lavado en las que todas las zonas alrededor del río se lavan y se llenan completamente de lodos, y en esas zonas se crean unas piscinas donde vierten mercurio directamente, por ejemplo, para amalgamar directamente. Yo lo tuve que ver muchas veces en Chocó y lo he empezado a ver aquí, por ejemplo. Yo tengo una historia de estar mucho tiempo en la zona del Chocó, por ejemplo, geográfico, mirando ríos. Lo que yo veía en el Chocó hace 20 años es lo que empiezo a ver aquí. Entonces, claro que hay una mina ilegal. ¿Relacionada con qué? Pues imagínate. Yo tenía una mina que tenía una condición de producción, que tenía empleo, que creaba unas estrategias de relación. La mina cierra de la noche a la mañana. Y el mineral sigue allí. El mineral sigue la ahí. gente sabe que está y no ahí. solamente sigue ahí, sino que existe el comercio de ese mineral. Porque el problema, digamos, que le pasó a Costa Rica, que le viene pasando a Nicaragua, que le viene pasando a El Salvador, es que yo prohíbo que haya una minería, pero hay una necesidad de la minería. Es lo que vengo diciendo históricamente. La minería no es una decisión de un señor gordo y barrigón que está en Londres y que le encanta hacer huecos. Bueno, en nuestro caso es un señor flaco y narizón, ¿no? Que le encanta hacer huecos y para sacar minerales. No, la minería es una decisión del mundo y el mundo necesita minerales. Cuando no hay una minería legal, oficial, pues existe la otra minería que brinda esos metales con unas proporciones y unas condiciones ambientales que nadie regula, porque precisamente es ilegal. Ahora te tomo la palabra. Mencionaste los países de la región. O sea, recientemente el presidente Bukele de El Salvador y Chávez de Costa Rica se han pronunciado precisamente por retornar a la minería controlada en sus países. O sea, ¿qué tú crees, Guillermo, que los hayan motivado a ellos a pronunciarse sobre esto? Mira, hay una cosa importante. Como científico, yo venía de Colombia antes de llegar acá, y quiero hacer el contexto, a una cosa llamada el Centro de Transparencia del Fracking en Colombia, ¿no? Un hecho que es importante es que nuestros países tienen dos responsabilidades. Crear recursos para que nuestras sociedades se desarrollen. Nosotros somos países en desarrollo y ese desarrollo requiere recursos. Y tenemos unos requerimientos de pago de deuda externa. Todos sabemos. Entonces yo tengo que tener una fuente de explotación. Claro, hay fuentes no renovables y fuentes renovables, y la minería es una de esas formas de crear bienestar porque es una forma de tener dinero. Incluso la nueva presidenta de México, recuerda, México es una moratoria de la minería a cielo abierto. Eso no implica que no exista minería. Lo que estamos diciendo es que hay una minería diferente. Ahora, también está, ya incluso en el último discurso empieza a decir, sin embargo hay que revisar las condiciones de la minería a cielo abierto si se hace de manera responsable. Fíjate bien que es una cosa importante. La minería es un hecho que se puede delimitar y controlar. De hecho, lo hemos hecho. Tú bien sabes que hemos tenido en nuestra historia auditorías no solamente nacionales, sino internacionales. Sí. La mina la auditan, Guillermo. Auditan a la mina. Claro que sí. La auditan, y la auditaron desde siempre, y no solamente la auditan panameños, en todos los casos. La auditoría es una parte de los compromisos del Estado panameño con la minería, porque debe hacerlo. Pero adicionalmente somos auditados internacionalmente porque nuestros recursos, nuestra producción, recuerde, First Quantum cotiza en bolsa, y cuando usted cotiza en bolsa tiene unos requerimientos internacionales muy significativos. O sea, se ha hablado de que la mina tiene incumplimiento precisamente en estas auditorías. ¿Nos podrías comentar algo para hacer docencia sobre el tema? Mira, a ver. Dos cosas importantes, vuelvo al punto. La minería es una actividad que transforma como toda actividad humana. En esa transformación usted tiene que tener unas actividades llamadas unos planes de manejo. Es decir, yo tengo claro que voy a talar, tengo que establecer qué hago con esa cosa que talo. Tengo claro que voy a producir, digamos, una posibilidad de un drenaje con unas determinadas condiciones, tengo que saber qué manejo se le da. Entonces, cuando un auditor llega a una zona que tiene una cantidad de kilómetros que empleaba 4.000, 5.000 personas, que tenía 250 personas en el área ambiental, es obvio que hayan hallazgos de cosas que no se están cumpliendo totalmente como deben cumplirse. Eso se llaman hallazgos, ¿de acuerdo? Esos hallazgos que hace un auditor, dice, mire, esto que usted está haciendo, un ejemplo muy típico, estáis dejando cosas donde crecen mosquitos.
Usted dice que no pueden crecer, entonces ¿qué tiene que hacer? Deje de tener esas cosas que permiten criar mosquitos. O, por ejemplo, tiene una condición de, condición de un determinado manejo. Importantísimo, nunca, bajo ninguna condición, bajo ninguna auditoría, ni nacional ni internacional, se ha mostrado que incumplamos nuestros compromisos de límites de las legislaciones panameñas o internacionales, que son mucho más estrictas. Hay que hacer entonces una diferenciación entre lo que es un hallazgo y un incumplimiento. Exactamente. Y yo creo, al final me gustaría recalcar de que, o sea, precisamente esa es la intención de que se auditen las cosas. Claro. Se audita para que las cosas se hagan mejor. Sí, es que vuelvo y lo digo, mira, la minería, cuando hablamos de minería responsable, vuelvo y lo digo, no es una cuestión de ser altruistas, vamos a cuidar el planeta, no, es que, vuelvo y lo digo, contaminar y hacer las cosas mal es mal negocio, requiere mucho mayor inversión, componer algo mal hecho que hacerlo bien desde el principio. Y en eso lo tenemos claro. Mira, yo venía, antes de eso era tenía mi propia empresa y hacía precisamente auditorías y monitoreos en Costa Rica, en República Dominicana, en Perú, y los equipos ambientales eran muy pequeños. El equipo ambiental de Cobre Panamá eran más de 250 personas. Wow. Entonces, cuando un equipo ambiental es de ese nivel, y cuando los compromisos, por ejemplo, a nivel de manejo de aguas, implica hacer canales que pueden ir y devolverse a Panamá en la cantidad de perímetros que tenemos. Y cuando manejamos un área que llueve 6,5 metros y no tenemos ningún incumplimiento respecto a tener una condición de contaminación de ese estilo, es porque hacemos las cosas bien y porque entendemos que nuestro negocio es hacer las cosas bien. Okay. Bueno, Guillermo, realmente pudiésemos hablar harto sobre temas ambientales. Realmente, pues, por mi parte, agradecerte este espacio que hemos tenido. Estoy seguro que podemos invitarte en otro momento para desarrollar distintos temas, pero pues agradecerte. Y compañeros, les queremos agradecer por su presencia en este momento en nuestro podcast, tu podcast minero. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que te informes y conozcas distintos temas relacionados al proyecto de Cobre Panamá. Así que, chao, gracias a todos. Muchas gracias.